así como el pastor Robinson de la Hermandad de la Iglesia de Bloomfield. Es una alegría, un gozo para mí darme el privilegio y la grata invitación de que en esta mañana haya palabra de vida para la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias, amados queridos, reciban una bendición grande de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, y que prepare nuestros corazones en esta mañana para recibir la palabra de vida que solamente viene de Cristo Jesús. Así como estamos, amados queridos, yo le invito a que inclinemos nuestro rostro para tener una corta oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de venir ante su presencia y postrarnos, Señor, ante su presencia para que seamos llenos todos de su Santo Espíritu en esta mañana. Que Él nos capacite, que nos habilite, que nos dé la inteligencia, el entendimiento para entender la palabra de vida que solamente viene de Cristo Jesús. Que usted rompa todo yugo, toda cadena. En el nombre de Jesús reprendemos al enemigo en esta hora. Y que nuestros corazones sean sensibles, Señor, a recibirle las bendiciones que usted tiene para con cada uno de nosotros, nuestros seres queridos y nuestros familiares. Oh Padre Santo, confirme en este día cada uno de nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, por escucharnos, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así como estamos, amados queridos, qué alegría, qué gozo, feliz sábado. Y en esta mañana estaremos meditando bajo el título o tema, el nuevo mandamiento del Señor Jesucristo. El nuevo mandamiento del Señor Jesucristo. Y yo tengo un pensamiento para compartir con ustedes antes de abrir la palabra de Dios, que dice: mira, cristiano, la pequeña planta, cuando rompiendo con su tallo el suelo, va creciendo, creciendo y se levanta, cual si quisiera remontar el cielo. Mira en su nido al tímido polluelo, cuando apenas mover sus alas puedes, va creciendo, hasta que un día se atreve a desafiar los aires con su vuelo. Mira el sol nacer por el oriente, con una leve luz diáfana y bella, mas va cambiando su fulgor de estrella en lumbrera diamantina y refulgente. Mira correr tranquilo y riguroso al cristalino y plácido arroyuelo, mas va atravesando el suelo en un río potente y caudaloso. Y tú que tienes vocación tan santa de vivir junto a Dios allá en el cielo, tú tienes que crecer como la planta. Tú tienes que crecer como el polluelo, tú tienes como el sol, ir con su luz iluminando el mundo, como el arroyo que hacia el mar profundo ya ha hecho un río, desagua dulcemente. Crece, cristiano, crece, crecer es tu tarea. Mira crecer a toda la natura. Tú tienes que llegar a la estatura del divino Rabí de Galilea. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Así, con este pensamiento, vayamos a la lectura bíblica, amados queridos, que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 8. Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 8. Pero yo quiero compartir también, vamos a empezar a leer el del contexto, que es el versículo 7, que también es un mensaje poderoso, que en un futuro también lo estaremos exponiendo. Pero Dios me puso en mi corazón hablar del nuevo mandamiento que nos da el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en esta mañana, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 8, 7 y 8, dice la palabra de Dios: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, si nuestro mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y tan solo profundizar en ese antiguo mandamiento es todo un estudio, amado querido, que, como dije, en el futuro le estaremos exponiendo este mensaje maravilloso. Pero mire lo que dice, lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, en el verso 8. Dice la palabra de Dios: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Gloria a Dios. Y yo digo, bendito sea tu nombre, Señor, porque verdaderamente
Dios nos ha dado mandamientos, los mandamientos que nosotros conocemos, pero ¿cuál es este mandamiento nuevo? ¿A qué se refiere el Señor ahora cuando nos dice a nosotros que nos ha dado un nuevo mandamiento? Vamos a profundizar un poquito ahí mismo en 1 de Juan, el capítulo 1, el verso 5 al 7, dice la palabra de Dios. 1 de Juan, capítulo 1, verso 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos una esperanza maravillosa, una luz que ya alumbra. Este mensaje, este mandamiento nuevo en el cual Dios nos está hablando en esta mañana, que este es el mensaje que Dios nos ha dado y nos ha dado la oportunidad de escucharlo, de que anunciemos de que Dios es luz. Y si Dios es luz, habita en la luz, en la gloria de que destella de Él, verdaderamente la comunión uno con otro tiene que ser en amor en Cristo Jesús. ¿Por qué en amor en Cristo Jesús? Porque verdaderamente lo que alumbra en mi vida es la palabra viva que solamente viene de Cristo Jesús. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, porque no estamos en oscuridad a todos aquellos que aceptan el mensaje de Dios. Pero fíjese, no solamente se queda ahí las escrituras. Dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y todo es todo. Quiere decir que tú puedes ser ahora el criminal más grande, que tú puedes ser ahora la gente verdaderamente que yo me siento solo, que mi familia me abandonaron, que tú hagas todo lo malo que tú hayas hecho en la vida pasada, haciéndola cualquier cosa, de cualquier índole. Cristo Jesús en esta mañana te dice: yo perdono tus pecados por la sangre de Cristo Jesús, que nos limpió y nos compró en la cruz del Calvario. Es maravilloso, ¿no? Pero las escrituras no se quedan ahí. Vayamos a San Juan, el capítulo 12. Mira lo que dice San Juan, el capítulo 12 y el versículo 46. Dice la palabra de Dios: yo, hablando Jesucristo, dice ahí: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Oiga bien, ¿cómo así? Porque verdaderamente usted dirá o pensará: lo que me alumbra a mí es el sol de día. O cuando está de noche, nosotros encendemos la luz que viene de la electricidad, que se dirá usted: pero a mí lo que me alumbra es la luz eléctrica. O de día, ahora me alumbra el sol. O de noche pueden ser las estrellas si vivimos en el campo, o la luna. Es decir, que verdaderamente, amados queridos, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y eso me hace meditar de que verdaderamente, si Cristo Jesús no hubiese venido en este mundo, en este día, hasta el día de hoy, estuviéramos todos en tiniebla, sin esperanza, abandonado a la lujuria del pecado y a la perdición eterna. Pero bendito sea Dios, Cristo Jesús, que Él vino al mundo porque Él es la luz del mundo. En mi vida hay luz solamente por Cristo Jesús. En tu vida puede haber luz porque solamente de Cristo viene. Si tú habitas en Él, habrá luz en tu vida y en tu familia. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios ahí en San Juan, ahí mismo. Vamos a escudriñar esa escritura en esta mañana. San Juan capítulo 1, el verso 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Es decir, amados queridos, que si yo ando en este mundo y no tengo a Cristo en mi corazón, estoy muerto en vida, porque no habita la luz de la vida de Cristo Jesús en mi vida.
Si Cristo Jesús no habita en tu corazón como para hacer la voluntad de Él, en hacer ahora y cumplir sus mandatos, sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos, y ponerlo no solamente para yo saberlo de memoria, sino ponerlo por práctica para con mi prójimo y para con mis familiares y todo lo que me rodea, verdaderamente, si no tengo eso, ando en tiniebla y no hay vida en mí. Porque Él dice ahí verdaderamente que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús es tu vida. Cristo Jesús es la luz que te alumbra. Cristo Jesús es que te destella en el pensamiento de que verdaderamente tengo que arrepentirme, porque en mí no mora nada de luz, mora tinieblas y ando fuera de los caminos de Dios. Por eso Él te llama hoy en esta mañana, para que la luz divina de Cristo Jesús alumbre y muchos puedan ser también iluminados por el poder de su Santo Espíritu en mí, por medio de su santa palabra. Y yo digo gloria a Dios, porque fíjese lo que sigue diciendo ahí mismo en San Juan, el capítulo 1, el verso 9, dice ahí la palabra de Dios: aquella luz verdadera, note que si es verdadera es porque viene del verdadero Dios y el único verdadero Dios. Y es el único Dios que tenemos en esta vida, no hay otro. Es verdadero. ¿Cómo yo sé que es verdadero? Hay un versículo ahí en San Juan capítulo 14, verso 6, que usted se lo sabe, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él es la verdad. Por eso es que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y mire lo que sigue diciendo. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Wow. Y lo suyo, ¿qué cosa dice su Biblia? En el verso 11. No le recibieron. Es triste, amado querido, que verdaderamente nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, nos creó nuestros padres primarios, Adán y Eva, lo hizo en perfección, simétrico. Toda la creación del mundo era perfecta en gran manera y buena, dice la palabra de Dios. Y sin embargo, hoy en día, después que el pecado entró a este mundo, desterró lo que era la gloria de Jehová y los seres creados. Por eso es que el enemigo se da la tarea de destruir la imagen de Dios en los seres creados. Por eso Cristo Jesús vino a este mundo para restituir la imagen de Dios en los seres creados. Por eso Él te da la luz en esta mañana de la palabra, de la esperanza, que si tú aceptas el llamado de Cristo Jesús, tú morarás en la luz de la vida y no en la luz, y no en las tinieblas, de la vida y de la muerte eterna. Solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Solamente en Cristo Jesús hay gozo. Solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, amados queridos. Por eso es que dice ahí la palabra de Dios: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No todos van a recibir a Cristo Jesús. No todos van a hacer ahora aceptar el llamado de Dios. Es triste, es vergonzoso que mi Padre Celestial me creara y a Él le pertenezco. Me compró por redención en la cruz del Calvario, por precio de sangre, y por creación le pertenezco y yo no le acepto. ¿Por qué yo no le acepto? Porque la naturaleza pecaminosa que hay en mí, que al nacer en este mundo me desterra de la gloria de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Amados queridos, Dios te llama hoy para que vuelva a habitar en la presencia de la luz de la vida que solamente viene de Cristo Jesús. Por eso dice ahí el verso 11, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero mira lo que dice el capítulo ahora, ahí mismo en San Juan, capítulo 12. San Juan capítulo 12, donde estábamos ahorita, y leamos el verso ahora, el verso 47 y 48. Dice ahí: al que oye mis palabras, o sea que no todos les escuchan, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gloria a Dios. El verso 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra, oiga bien, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postreros. En el día postrero. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que Él nos da. Es la que nos va a juzgar a cada uno de nosotros si no aceptamos. Pero Señor, ¿cómo será esto? Mire, vaya ahí en San Juan, el capítulo 3. La palabra se explica sola, fíjese. No es Ronnie Luna que está hablando acá. El Espíritu Santo a través de mí. Solamente yo soy un medio, un canal. Cristo Jesús le dice en esta mañana a todo aquel que le rechaza. Mire lo que dice San Juan capítulo 3. Y vayamos ahora al verso 17. Es un versículo que muchos se lo saben, pero es necesario escudriñar las escrituras. Dice ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga bien, qué amor tan maravilloso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo digo amén. Pero mira lo que sigue diciendo el verso 18. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Dice ahí, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y dice ahí, el verso 19, y esta es la condenación. Miren la condenación. Que la luz vino al mundo, que la vida vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¡Wow, Señor Jesús! Verdaderamente, por eso es que entendemos que cuando nosotros invitamos a cualquier ser humano, ser querido, vecino, que le decimos, Señor, mire, hermano querido, venga a la iglesia, escuche la palabra de esperanza, palabra de consolación, palabra de gozo, palabra que le darán ahora un tesoro que nada ni nadie se lo puede quitar. Venga a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. El sábado estamos abiertos, los miércoles estamos abiertos a tal hora, el viernes estamos abiertos a tal hora. Y más le dicen y ponen excusas siempre. Ah, no, es que en esos días yo tengo un compromiso. Mentira. ¿Por qué mentira? Porque no tienen ningún compromiso, porque rechazan ahora la luz de la vida y aman más las tinieblas que la luz. Por eso es como vemos el mundo como está. De que cada día, amados queridos, el mundo va cada día en pico de que verdaderamente no se ve esperanza en él porque rechazan la luz verdadera. Pero mira lo que sigue diciendo San Juan 3:20. Dice ahí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire ahora el cambio, el verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿El que practica qué? La verdad. Es decir, que cuando estábamos leyendo allá en Primera de Juan, el capítulo 1, leímos un versículo con referencia a esto. Pongo un dedito ahí para refrescar, para que haga la referencia. Dice ahí el capítulo 1 y dice ahí el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí en San Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios, más el que practica la verdad. Mire qué bien, esto no solamente es un evangelio de decirme ahora yo soy adventista del séptimo día, que yo soy católico, mormón, luterano, de la iglesia de la iglesia de Dios, de cualquier denominación que sea, sino practicamos la verdad en Cristo Jesús por medio de su palabra verdadera, no somos hijos de Dios. Estamos practicando verdaderamente lo que son las tinieblas porque tergiversamos la palabra de Dios. Y hay muchos que se han levantado y sacan un verso de contexto y forman un pretexto. Pero la palabra de Dios, el que la practica, dice ahí el verso 21, viene a la luz para que sean manifiestas sus obras hechas en Dios, no en el hombre, no en el pastor, no en el anciano, hechas en Dios. Gloria a Dios. Por eso es, amados queridos, que ahí mismo en San Juan capítulo 1 y el verso 12, ahí mismo, ahí atrás, en San Juan capítulo 1
Vamos a ver ese detalle. Capítulo 1, el verso 12 y 13. Ya estamos recibiendo ahora la verdad. Estamos practicando la verdad. Y dice ahí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, note bien, hay muchos que no creen, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. Porque el que practica la verdad, ese por voluntad propia decidió seguir a su Padre que le creó, a su Padre que le da la vida hasta el día de hoy, a su Padre que le da todas las cosas, amado querido. Por eso es que en esta mañana dice ahí la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero con qué fin? Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo en esta mañana. Por eso ahí, amados queridos, cuando usted lee ahora a Mateo, el capítulo 5 y el verso 16, mire qué lindo dice ese versículo. Maravilloso, la palabra de Dios es delicia. Dice ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso? Que yo practicando la verdad, así va a alumbrar, no la luz que yo tengo, porque yo no tengo luz, la luz que me va a Dios en el hombre interior, que es el Espíritu Santo por medio de su palabra, va a alumbrar al mundo entero por las buenas obras que Cristo Jesús pondrá en mi vida. Cambiará todo lo malo. Si eras rencoroso, orgulloso, envidioso, todas esas cosas pasarán. Y más, la luz de la palabra de Cristo Jesús alumbrará mi vida de tal manera que el mundo verá a Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Y no verán las imperfecciones de mi carácter. Porque el carácter perfecto, inmaculado, sagrado, santo es el de Cristo Jesús, que se hace en nosotros una realidad cuando practicamos la verdad, amados queridos. Pero fíjese que la palabra de Dios no se queda ahí. San Juan, el capítulo 12, dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 12, el verso ahora 34 y 36. Dice la palabra de Dios, mire qué lindo. Acuérdense que estamos hablando cuál fue el mandamiento que Dios nos dio. ¿Cuál fue el mandamiento? El nuevo mandamiento. Dice ahí San Juan capítulo 12, hablando Jesús ahí cuando anunciaba su muerte. Dice ahí el capítulo 12, verso 34. Dice la palabra de Dios. Le respondieron la gente. ¿Qué le respondieron? Dice ahí, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Y hacen una pregunta. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Oiga, qué falta de respeto. ¿Cómo se dirigen al santo? Dice ahí la pregunta que le hicieron. ¿Cómo dices tú? Oiga, como que si fuera cualquier cosa el Señor. Verdaderamente que ese mundo de antaño estaba en tiniebla. Y todo aquel que también ahora no acepta la palabra de Dios como está escrita en su santo libro, también andan en tiniebla. Y no les falta, no tienen respeto hacia el Señor que lo creó. No tienen respeto al Señor que les llama para que vuelvan a vivir por la luz de su palabra. Dice ahí, que dicen ellos, le preguntaron, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y mire la respuesta que Jesús le dio. Entonces Jesús le dijo, aún poco, oiga bien, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tengáis o tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oiga bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo no sé dónde voy verdaderamente si habita en la tiniebla en mí? Mire lo que sigue diciendo el Señor, el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Gloria a Dios. Es decir, amados queridos,
que yo tengo verdaderamente que creer en la luz de la palabra que me está hablando en esta mañana. No por mi capacidad mental, física o ya sea de inteligencia terrenales. Yo seré grande. No, dice ahí la palabra de Dios que yo tengo que aceptar ahora la luz de la palabra de Cristo para que seáis hijos de luz. Efesios, el capítulo ahora 5 y el verso 8. Mire lo que dice la palabra ahí en Efesios capítulo 5 y el verso 8. Wow, maravilloso, hablando de los hijos de la luz. Dice ahí, porque en otro tiempo erais tinieblas, hablando de lo que aceptaron el Señor. Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy hijos de luz, o soy hijo de la luz en el Señor. Andad como hijo de luz. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Sería la pregunta. Ay, mamacita. Oigan lo que dice la palabra de Dios. En San Juan ahora, el capítulo 11, hay un relato también cuando ahora el Señor Jesús, en San Juan capítulo 11, cuando iba ahora a resucitar a Lázaro, se le refirió a ello con estas palabras, hablando de la luz y de las tinieblas. El verso 9 y 10, dice ahí la palabra de Dios. Respondió Jesús y le hace una pregunta. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Gloria a Dios. Oiga bien, y dice ahora el verso 10. Pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Cómo así, Señor Jesús? ¿Cómo es que verdaderamente yo no voy a tropezar en el día? Porque ve la luz de este mundo, no la luz del sol, no la luz de ahora del bombillo en la casa, sino que veo y acepto la palabra sagrada de Cristo en mi vida. Y entenderé y razonaré por el entendimiento que me da de que las cosas que estamos viviendo en este mundo son cosas de las tinieblas, mas Él nos llama a la luz para que vivamos por la vida eterna que solamente viene de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y esto me llena de esperanza, de gozo, de que aunque yo baje a la tumba y duerma en Cristo, porque no mueren, los que mueren en Cristo, los que descansan en Cristo no mueren, sino que duerme un corto sueño hasta que Él venga a llamarlo con la potente voz para habitar en la luz inaccesible de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Allá no habrá más muerte, allá no va a haber más tristeza, allá no va a haber más dolor, más preocupación, allá no va a haber más ahora rencor en nuestros corazones, sino que la luz de la palabra de Dios alumbre sus hijos para que andemos como hijos de luz, para reflejar el carácter de Cristo al mundo y el mundo vea que nuestras obras que nosotros hacemos no sean las de nosotros, sino las que Él nos da para resplandecer en las tinieblas y vengan a la luz. ¿Está habitando usted en tiniebla? ¿O está habitando usted en la luz? Por eso Dios te llama hoy, para que habite en la luz maravillosa de Cristo Jesús. Pero mira lo que sigue diciendo ahí, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, ¿verdad? Es maravillosa la palabra. Dice ahí, Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 9. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 9, dice ahí la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ojo, pestaña y ceja, escuche. Y aborrece a su hermano, mira lo que dice el verso 9, ¿qué dice su Biblia? Está todavía en tiniebla. Oh, amado querido, ahora me está hablando a mí, los que estamos en la iglesia. El que dice, oh, feliz sábado, hermano, que el Señor lo derriegue en bendiciones, que la luz de Dios le ilumine, pero verdaderamente además se lo digo de la boca para afuera y no lo amo. Yo todavía estoy en tiniebla a pesar de que voy a la iglesia. Pero mira lo que sigue diciendo el verso 10 ahí mismo del capítulo 2 de Primera de Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz y el que y en él no hay tropiezo. Oiga eso. El que ama a su hermano, dice el verso 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y yo digo gloria a Dios, porque si tú amas a tu hermano, verdaderamente el carácter de Cristo Jesús se ha perfeccionado en tu vida. Para amarte verdaderamente, para verdaderamente regocijarme en tu presencia. Y Dios verdaderamente
reafinará en nosotros, cambiando todas las impurezas por la pureza santa, gloriosa de Jehová. Gloria a Dios. Pero mire, la palabra de Dios no se queda ahí. En San Juan capítulo 13, mira lo que dice en San Juan capítulo 13, maravilloso. El verso ahora 34 y 35. Y recuerde que estamos hablando en esta mañana el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. ¿Y cuál fue ese mandamiento? Ahora lo vamos a ver. El nuevo mandamiento que dice ahí en San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, dice la palabra de Dios. Un mandamiento os doy. Y yo pregunto, ¿cuál es ese mandamiento, Señor? Dice ahí, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros. O sea que la iglesia carece por falta de amor los unos a los otros. Y dice ahí la palabra de Dios, como yo os he mandado. ¿Quién mandó? Cristo Jesús. Y dice ahí, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Gloria a Dios. Ese mandamiento nuevo, maravilloso, es que nos amemos unos a otros. Por cierto, ese es el segundo mandamiento más grande que después del primero, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al Señor y a tu prójimo, como a ti mismo. Es decir, amado querido, que ese mandamiento Dios nos está replicando en nosotros, que es un mandamiento nuevo, que ya no es nuevo, es antiguo, pero Él lo hace nuevo, porque verdaderamente el amor verdadero está careciendo en nosotros. Amémonos los unos a los otros. Y por eso dice la palabra de Dios, esto conocerán que todos verdaderamente serán mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Pero mire lo que sigue diciendo ahí el capítulo 15 de San Juan, el verso 9 en adelante. Y voy a adelantar un poquito, no le voy a dar tanto detalle porque no tengo mucho tiempo. Dice la palabra de Dios, San Juan, capítulo 15, el verso 19. 9 y en adelante. Dice la palabra de Dios, San Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, oiga bien, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, que Cristo Jesús vino a abolir la ley, no negativo, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios me dice a mí claramente que Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Por eso hay que tener cuenta con todos aquellos que verdaderamente dicen, no, que esto fue abolido, no, que esto fue clavado en la cruz del Calvario, no, que ahora yo no tengo que guardar nada de eso. Amados queridos, Cristo Jesús guardó los mandamientos y nos enseñó a nosotros que nosotros tenemos que hacer como Él también lo hizo. Y dice la palabra de Dios ahí, el verso 10, si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice el verso 9, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y nuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Nuestro gozo será cumplido verdaderamente cuando yo ahora guarde los mandamientos de mi Padre y ame a mi prójimo como a mí mismo. ¡Qué noticia! Gloria a Dios. Y mire, y dice ahí el verso 11, que vuestro gozo será cumplido cuando verdaderamente ahora nosotros, esta cosa os habló él, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Allá en San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, el verso 3 dice ahí, los que hemos vivido y lo que hemos visto y oído y anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con nosotros, así como nosotros, con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo se va a cumplir en mi vida, de yo sentirme gozoso, de deleitarme en la palabra de Dios, de visitar a los enfermos, de visitar a los que están encarcelados, de suplir la necesidad al necesitado, de amar a mi prójimo como a mí mismo, cuando yo verdaderamente me someta a la voluntad de mi Señor Jesucristo.
Oh, amado querido, pero la palabra no se queda ahí. Allá en San Juan capítulo 15, el verso 12 dice ahí: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he mandado. Y vuelve y lo repite. Y dice el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus propios amigos, o que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué dijo Jesús? Nosotros, oiga bien, soy mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué fue lo que él nos mandó? Guardar los mandamientos de mi Padre, como así yo también lo he guardado. Gloria. Gloria a Dios. ¿No es maravillosa la palabra? Yo me estoy regocijando en esta mañana y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Y mira lo que sigue diciendo el 15. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y dice el verso 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo haré. Y dice el verso 17, ¿cómo dice su Biblia? Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Bendito sea tu nombre, Padre. ¿Qué dice la Biblia? Que os améis los unos a los otros, el mandamiento nuevo que Dios nos dio. Pero mire, la palabra de Dios no se queda ahí. Cuando vamos allá a San Juan, ahora el capítulo 2, el verso 11, dice la palabra de Dios: pero el que aborrece a su hermano, oiga el cambio, pero, cuando te oye un pero, es porque hay un cambio. Por eso es que la palabra de Dios en esta manera le está llamando a que venga la luz y deje las tinieblas. Capítulo 2, estamos leyendo el verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo así que las tinieblas le han cegado los ojos? Para el tiempo, yo no tengo tiempo para darle ahora el destello. Simplemente le voy a dar una pincelada. Ya en 2 de Corintios capítulo 3 y el verso 4 dice ahí: pero si mi evangelio está encubierto o cegado o velado, entre los que se pierden está velado. Pero dice ahí el verso 4: pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo, usted lo va a encontrar escrito con D minúscula. Y el Dios de este siglo es Satanás, que dice ahí: pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Amados queridos, el evangelio de Dios no es ahora yo estar en una religión. El evangelio de Dios no es ahora yo estar en una iglesia. El evangelio de Dios se trata de vida o de muerte, de dejar las tinieblas y venir a la luz maravillosa que me llama hoy por la palabra santa, poderosa de Cristo Jesús, en el poder del Santo Espíritu de Dios. Por eso yo tengo que pensar, por eso yo tengo que analizarme, por eso yo tengo que ahora autoexaminarme hacia quién yo estoy siguiendo, hacia quién yo me dirijo y hacia quién yo verdaderamente estoy disponiendo todo mi tiempo. Pero la palabra de Dios sigue diciendo ahí en San Juan, primera de Juan, capítulo 4, el verso 20 dice: si alguno dice, oiga, yo amo a Dios, porque claro, ahí dice, hay muchos que aparecen, no, porque yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir ahora a juntarme con mucha gente hipócrita. Por cierto, yo he escuchado eso, no sé si tú lo has escuchado, pero dice ahí, dice la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, que es el carácter de Satanás. San Juan 8:44 usted lo encuentra. Y dice ahí, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Óigame, qué poderoso. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no le he visto? Y si digo verdaderamente, yo amo a mi hermano, pero verdaderamente lo digo de la boca para afuera. Pero mire lo que sigue diciendo San Juan ahora, primera de Juan, el capítulo 3, el verso 10 en adelante. Dice ahí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Poderoso. Dice el verso 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Gloria a Dios. Ama a tu hermano, ama a tu pareja, ama a tus hijos, porque este es el mensaje que nosotros desde el principio hemos escuchado. El verso 12 dice ahí, hace una comparación. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Y la Biblia responde, porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Es decir, amado querido, todo injusto va a aborrecerle, va a decirle que verdaderamente usted o yo somos ahora personas que estamos ahora, que estamos perdiendo el tiempo, que vamos a la iglesia, vamos a perder tiempo. Pero verdaderamente en esta mañana, amados queridos, la palabra de Dios me dice que las obras justas de Cristo Jesús en mi vida me da a entender a mí que yo estoy caminando en la justicia y en el mundo no la hay. Por eso Caín mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por eso sigue diciendo ahí, el verso 13 dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oiga bien, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Y mire qué comparación linda dice la palabra ahí en el verso 13. En el verso 14 dice, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! El que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte, dice la palabra de Dios. Y dice el verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo así? Yo mato a mi hermano si lo aborrezco. Por eso es que dice la palabra de Dios, es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna y permanece en él. El verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? Oye, ¿en qué conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Pero el que tiene bien en este mundo, dice la palabra, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de lengua. ¿Usted ha escuchado eso? Que te dice solamente I love you, pero cuando usted le da lo que necesita, le dan la espalda. No amemos de lengua, dice la palabra de Dios. Sino de hecho y en verdad. Y esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Cuando usted lee ahora el capítulo 4, el verso 10 dice ahí, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, en que nosotros, ya voy terminando, en que nosotros, dice ahí, el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El verso ahora 21 del capítulo 4 dice ahí, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 3, el verso 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado. Y dice el verso 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. ¡Wow! Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y cuando usted lee el capítulo 4, el verso 13, dice ahí,
En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos dio su Santo Espíritu, amados queridos. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo para la salvación del mundo. Gloria a Dios. Cristo Jesús mandó a su Hijo Jesucristo para salvarte de este mundo de tinieblas, para salvarte de tantas cosas malas que por mi propia fuerza no puedo. Por eso en esta mañana Él te llama y te dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mi camino. Porque el camino que le parece hombre derecho, pero al final es camino de muerte. Por eso Cristo Jesús te ha dado un nuevo mandamiento: que te ame, que ame a tu prójimo como a ti mismo, y al Señor sobre todas las cosas. Amémonos, señores, no solamente de palabras ni de lengua, para que la palabra santa y poderosa de Cristo Jesús me perfeccione por el poder de su Santo Espíritu en mi vida, y la luz que destella por el poder de su palabra purifique mi vida de tiniebla y venga a pasar de muerte a la vida cuando yo ame a mi hermano. Por eso en esta mañana, ¿ama usted a su hermano? ¿Ama usted verdaderamente a su familia, a su pastor, a la congregación que usted va y se congrega? Por eso en esta mañana Dios te llama y te dice: no todo está perdido. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. La palabra de Dios ha sido presentada en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Ronnie. Que te bendiga y te siga usando para gloria y honra de Dios. Y para terminar, vamos a cantar el himno 135. Himno 135 del Diario Viejo, para gloria y honra de Dios. Vamos a orar. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Que todo aquello que han escuchado, Señor, si están en tiniebla, vengan a la luz, al milagro que solamente viene de Cristo Jesús. Por eso en esta hora, Padre Santo, todos los que están en conexión en esta línea, en la transmisión de Facebook, que usted le bendiga en gran manera, Señor. Y gracias por su palabra, porque usted es santo, poderoso, de que transforma nuestro mal carácter para venir a habitar en la luz inaccesible de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Entrégate hoy, como nos hemos entregado en esta mañana, si ha escuchado la voz de Dios. Por eso le pido al Señor Todopoderoso que te bendiga y te guarde, que te dé de su santa palabra, para que cada día pueda vivir por ella. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.